Yo tenía el Quijote ahí esperando para leérmelo, ¿no? Y a raíz de que José Carlos Rodrigo fuese a hacer una lectura conjunta, pues me animé a decir, bueno, pues me voy a unir a la lectura conjunta, pero al final por tiempo, vida, no medio tiempo, no pude, así que no me uní. Y resulta que, bueno, que en esa lectura conjunta también le iba a decir, la iba a hacer Jan, Jan del canal Trotalibros. Después de esto, Jan sacó un book tag. Yo lo vi, dijo, hacerlo tal, y como justo me había leído, que me había estado comentando con él la lectura, a ver, había estado enviando mensajes con él y eso, yo me sentí interpelado. Yo dije, me está diciendo que yo haga este book tag claramente. Ya lo habréis visto, el book tag que está por ahí, que lo ha hecho más gente. Pero bueno, yo lo tenía pendiente y ya que llevo 2 vídeos grabados, no sé cuál saldrá antes o después, sobre el Quijote, pues me apetecía también hacerlo. Así que nada, Jan, espero que te gusten las recomendaciones y espero que a vosotros también. Yo soy Fran y bienvenido a Lector Reseña. De acuerdo, vamos allá. La primera premisa es Alonso Quijano, un libro con un personaje inspirado. Y yo, en este caso, quería hablar... Es un personaje, pero bueno, es ensayo, así que realmente es el propio autor. Y es que para mí fue inspirado porque Michael Ignatieff es un pensador, es un intelectual, profesor en la universidad, allí en Canadá, y además fue candidato por el Partido Liberal de Canadá. Eso hacía que fuese una figura que venía como del mundo académico y con ciertos estándares, ideales, al menos de lo que debían ser los valores de la política, cómo debería hacerse. Y eso lo refleja en su libro Fuego y Ceniza, donde muestra cómo fue la campaña electoral que él llevó, en la que él participó, y cómo era lidiar con la realidad de la vida pública y la realidad de la política y participar directamente en esa campaña electoral. Cómo era lidiar eso con su idealismo, ¿no? Creo que además está bastante relacionado con el Quijote por todo lo que venimos diciendo. Así que esa figura fue bastante inspiradora. Porque yo al menos empaticé mucho con él y me gustó muchísimo ese libro y por eso creo que es muy recomendable. Tiene otros que también son interesantes, pero ese de Fuego y Ceniza me parece bastante chulo. La segunda premisa es el libro de caballería, el libro en el que te gustaría vivir. Y en este caso, si yo no lo hubiera dicho 50.000 veces, pues volvería a decir, obviamente, que siempre mi mundo ideal donde yo quería vivir ha sido siempre mundo mágico de Harry Potter, porque es que ha sido lo que yo más he dicho, siempre lo decía con mi hermana, que sí, nos encantaría ir a Hogwarts, pero en los años buenos, en los años en los que no pasa nada en Hogwarts, ¿vale? Como, sí, me quiero esto, pero sin cosas raras. Que yo me levante con mi varita y vaya a trabajar y termine de trabajar, vuelva a casa, normal, no hace falta que pase nada malo. Pero para no decir lo mismo y poder dar otra recomendación, me inspiró mucho, me gustaba mucho el mundo del libro de Stephen King, 22 del 11 del 63, que es una novela de ficción donde se produce un viaje en el tiempo. Hay una persona que puede viajar al tiempo, concretamente a esa fecha, ¿no? A unos años o unos días antes de la muerte de Kennedy, el asesinato de Kennedy. Y ese, como me mostraba ese mundo, lo idealizaba un poco, de que, pues, un poco la imagen de Mad Men de la serie, todo el mundo vistiendo muy bien, todo es como con mucho gusto, todo está súper bien diseñado, precioso, los coches son chulísimos, la comida está más rica, no sé, todo eso siempre me ha llamado mucho la atención y siempre me ha parecido muy evocador. Entonces ese mundo, la verdad es que me entraron muchas ganas de poder yo hacer eso, pero claro, está bastante idealizado, por supuesto. Pues como pasará ahora, hay cosas bonitas y cosas feas. Pero esa imagen que tenemos de esos años 60 con ese tipo de todo el mundo con sus trajes y los vestidos y sobre todo los coches, no sé, que me llama mucho la atención. Los famosos diners neoyorquinos, que típico dinero americano, ¿no? En tonos pastel, todo eso. La tercera premisa es Rocinante, libro que te enganchó tanto que leíste a golpe tendido. La tercera premisa es Rocinante, libro que te enganchó tanto que leíste a galope tendido. Y en este caso, yo creo, ya lo he dicho alguna vez, que yo no creo que vaya a leer ya nunca más como leí cuando era más joven, cuando era pequeño, porque ahí sí que me metí de una manera que no he vuelto a leer así de tan obsesionado y tan intentando terminar el libro para poder saber cómo acababa, ¿no? Quedarme con esa estar enganchado de esa manera tan fuerte. Aunque recientemente sí que disfruté mucho un libro que leí muy rápido para lo que yo leo y para la temática, que es el libro de Vida de los 12 Césares de Suetonio. Fue un libro que yo tenía muchas nociones del Imperio Romano y de los emperadores,
pero las tenía muy dispersas. Y aquí fue ordenándome todas estas ideas y sobre todo nos lo explica de una manera muy amena para estar escrito en ese momento. Además lo complementé con una serie de conferencias que hay subidas de una historiadora que se llama Eva Tobalina, donde cuenta la historia de cada uno de esos Césares. Entonces lo contextualizaba con esas conferencias, lo leía, además buscaba información, iba anotándolo. Entonces toda la lectura de 12 Césares fue una experiencia de adentrarme en ese mundo del Imperio Romano, de esos emperadores, de cómo escribía Suetonio y cómo era escribir sobre historia en ese momento. Porque es curioso, porque algunos conceptos, por ejemplo, los da por supuesto, pero nosotros no lo damos por supuesto, porque no sabemos que es una virgen vestal, o no lo tenemos interiorizado, y tenía que buscar esa información, anotarlo. Fue una experiencia leerlo, y la verdad que sí que fui muy rápido, y cogí, terminaba un emperador y decía, venga, ahora el otro, y lo disfruté mucho, y sí que lo leí a galope tendido. La número 4 es Dulcinea del Toboso, libro por el que te debatirías en duelo si alguien lo criticara. Sin ninguna duda, El Señor de los Anillos. No voy a hablar mucho más del Señor de los Anillos ahora, ya hay un vídeo por ahora de 44 minutos y tengo ya preparados varios, pero es el libro que dice, si alguien lo critica y dice, es que no lo has entendido, y tampoco va a entrar en más discusiones, ¿no? Pues yo siento eso con El Señor de los Anillos. 5. Sancho Panza, el personaje secundario favorito. Vale, aquí Sancho Panza, para mí, obviamente, el Sancho Panza que me viene a la cabeza es Sam Gamgee del Señor de los Anillos. Pero vi que lo dijo Jan y tampoco quería repetirlo. Así que voy a decir dos. Otro del Señor de los Anillos, que es Faramir, que me parece que tiene un papel muy importante en el libro, que es una figura, le da como unos matices el tipo de líder, creo yo, que Tolkien veía o al que Tolkien aspiraría. Esa persona que tiene un punto de aventura y liderazgo valiente, es un guerrero, pero no es alguien que ame la guerra, no es como Boromir, no ama la guerra por la guerra, sino como medio en ciertos casos para asegurar pues, la paz de su reino, ¿no? Es el tipo de líder ilustrado que reconoce la belleza, que reconoce las tradiciones, que tiene un conocimiento profundo de lo que es la realidad y que además es capaz de renunciar al anillo o de al menos rechazarlo y que lo exprese de una forma más elocuente que el resto. Entonces me pareció una figura, un personaje secundario muy chulo. Y después también el Dr. Van Helsing de Drácula. Sé que no tiene nada que ver con lo otro, pero me gustó mucho ese personaje porque cuando estaba leyendo Drácula tenía muchas preguntas de cómo son los vampiros, qué es lo que... No, o sea, lo tengo por la cultura popular, pero no por no es la novela, ¿no? Y el Dr. Van Helsing era esa figura que cada vez que hablaba iba soltando pinceladas de mucho conocimiento que él tenía y que te iba iluminando la obra, aparte de cómo ejerce también ese liderazgo dentro de la obra. Y por eso me gustó mucho el Dr. Van Helsing. Premisa número 6. Yelmo de Mambrino, un elemento invulnerable, es decir, autor, nacionalidad, lugar, tema, estilo, que entiendo que nunca te falla, ¿no? Y a mí, por no decir otra vez distopía, que lo dije en el book tag que hice con el libro Pensador, creo que un tema común que he encontrado es el cultureteo. Me explico. Todos los libros que tratan sobre un tema que es como un poquito específico. Ahora estaba acordándome del libro sobre cómo se descifraron los jeroglíficos. Me parece interesantísimo. Ahora me he visto un par de conferencias también que son de hora y media cada una sobre los manuscritos de Mar Muerto, que son los documentos más antiguos que se tienen sobre el Antiguo Testamento, como cosas muy específicas que realmente no es cultura general, sino son temas muy concretos, y todo eso me llama mucha atención, me engancha. Entonces, cuando encuentro libros que son de algo así, hay un libro, por ejemplo, del desarrollo de los textiles, y que era súper interesante también. Entonces, El infinito en un junco, por ejemplo, también en ese sentido es interesante también por eso, porque las píldoras que mete históricas, ¿no? La parte más romántica de la lectura y eso no casaba tanto, la verdad. Pero sí las píldoras de cómo se desarrolla la biblioteca de Alejandría, todo esto. Pues ese es mi elemento invulnerable, el cultureteo. Premisa número 7. Aventura de los molinos de viento. Es decir, el libro breve que te ha dejado huella. Y es verdad que los molinos de viento tienen una presencia en el Quijote muy grande. En nuestra imaginación sobre el Quijote muy grande para lo que después supone dentro de la novela. Pedro Páramo, de Juan Rufo, sería yo el que mencionaría. Como una novela tan pequeña,
tan corta tiene tantísimo. Tiene, o sea, esa construcción de la figura de Pedro Páramo, que además llegamos a través de otra persona, un personaje indirecto que realmente tiene poca trascendencia, ¿no? Pero cómo se va construyendo la figura de Pedro Páramo cada vez más, cómo va ocupando más espacio en Comala, y vas viendo cómo se come a Comala, ¿no? Y tiene, no sé, me pareció una novela muy muy buena. Mi primer acercamiento a este tipo de obras, y fue es de estas que después vas volviendo una y otra vez porque te viene en la cabeza. Pues eso sí que me dejó huella. Premisa número 8, Aventuras de los Batán, libro del que esperaban mucho y te decepcionó. Pues nunca había leído Dostoyevsky, así que me leí El Jugador porque lo tenía por aquí en casa. Y yo entiendo que no es el mejor Dostoyevsky, pero es que no me... O sea, desde mi opinión de lector medio, como siempre digo, la verdad es que no me gustó nada. Se me hizo muy pesado, muy aburrido. Me daba un poco igual las tramas amorosas. Sí, entendía esta ruleta de la vida y cómo va cayendo y cayendo otra vez en el juego, y la desesperación por el amor y tal, pero es que la verdad es que no casaba en ningún momento yo con eso. Me lo terminé de leerlo por terminarlo porque era cortito, pero yo esperaba en Dostoyevsky que sea, por todo lo que he visto de Dostoyevsky, es como hay una profundidad y unos debates que en principio a mí me tienen que llamar bastante la atención por temática, pero en este concreto no lo encontré, y será porque no he estado, o porque no he empezado por donde tenía que empezar, o que estoy buscando una cosa donde no toca, ¿no? Pero no lo encontré y no me... Y por eso fue un poco decepción. Lo que no quita que cuando sea, pues me leeré otro Dostoyevsky y veremos qué tal. Premisa número 9. Discurso de las armas y las LED. Libro en el que aparezca una afición. Vale, aquí claro, tenía la dificultad de buscar una afición que además estuviese el libro, porque hay distintas cosas que me gustan. Me gusta mucho el fútbol, pero no hay ningún libro de fútbol que yo haya leído ahora mismo. Entonces lo que encontré al final como punto común, al final dije, yo creo que una de las aficiones más grandes que tengo es a conocer cosas. Ya lo decía antes con lo del cultureteo, saber sobre cosas, ya sea a través de películas, o a través de documentales, a través de libros, a través de lo que veo en pantalla, ir a visitas de, no sé, todo eso. Hay una exposición, por ejemplo, había una exposición en el CaixaForum de Palma, de Mallorca, que trataba sobre el azul y el desarrollo del azul en la pintura de principios del siglo XX. Y el hecho de conocer por qué antes no se pintaba tanto en azul y después sí, y cómo tuvo que ver la producción de la pintura azul en industrial, me pareció... O sea, es como me produce una excitación aprender cosas de ese sentido. Ahora estoy aprendiendo muchas cosas sobre Nueva York por preparando un viaje, y es que me estimula muchísimo aprender, conocer cosas nuevas. No digo de estudiarlas, sino porque me las cuente, ¿no? Entonces yo creo que esa es mi afición favorita. Y en ese sentido, quiero decir el libro lo había mencionado antes, Las claves de Egipto, la carrera para leer los jeroglíficos. Este libro cuenta la historia de Champollion, del filólogo que descifró después de muchos años de estudio los jeroglíficos, que lo hizo además a partir de a partir de la piedra Rosetta, pero que después no tuvo tanta importancia, y que además ahora Siruela ha sacado un libro específico nuevo sobre esto, actualizándolo todo, y creo que es más ameno que este que menciono, la verdad. Pero me parece que es el interesante también. En ese sentido se puede mencionar Almende, el de los libros, o también las biografías pequeñas de Zweig, la de Fouché, por ejemplo, o la de María Antonieta, que son las más conocidas. Yo me leí también la de Montaigne, que es muy interesante. Y por ejemplo también Calomar de Sergio del Molino, que te mete en una figura muy concreta de la historia de España, que era como el Fouché español. Y es súper interesante, y saber algo que la gente realmente no sabe mucho, pero que a ti te explica mucho las cosas, me parece muy bien. Y que además está vinculado con... a lo mejor quizás si tengo tiempo, estoy pensando en avanzar en el canal, en poder meter vídeo que no sea solo libros, sino que estemos hablando de más cosas, y va un poco orientado por eso, porque sí, yo leo, pero mi única afición no son los libros, son otras cosas. Entonces me gustaría poder hablar de eso también. Y finalmente la premisa número 10, que es El Caballero de la Luna, libro que te derrotó. Y en esto yo he cogido, yo confeso, de Jaume Cabré, que era un libro
que es muy conocido en Cataluña. Está también traducido al castellano y que tuvo bastante renombre. Y a mí me derrotó, porque yo intenté leerlo en catalán y era un poco raro, enrevesado, ¿no? Entonces, la verdad es que me agotó. No es que no lo entendiese, porque sí lo iba comprendiendo, pero me agotó. Yo leí otras cosas en catalán y me han ido bien, pero quizá por la particularidad de la estructura narrativa, de los tiempos, ¿no? De cómo va moviéndose y yendo para adelante y para atrás, no estaba preparado en ese momento y me dejó un poco ahí. También me ha pasado que me ha derrotado, como me gusta mucho El Señor de los Anillos, pues unos amigos me dijeron, te tienes que leer también a Abercrombie y te tienes que leer a Brandon Sanderson. Y es que una cosa que empecé a Abercrombie y es que una cosa que me aburre soberanamente. Es como, vale, me estás contando una historia y no digo que esa historia no sea entretenida, pero ese tipo de literatura yo no me termina de... Que no sea solo no sea solo una historia entretenida, ¿no? Que necesito yo, por lo menos me llama la atención que haya otro mensaje, que haya una reflexión, que haya un debate en el subtexto sobre lo que sea, un contexto histórico, historia por historia. Para eso tengo las series y las películas. Entonces yo no busco exactamente eso. Que lo busque me parece fenomenal, pero no es mi caso como lector. Entonces pues eso sí que me derrotó. Intentaré cuando sea de nuevo leer sobre todo a Brandon Sanderson, porque dicen que está tan bien y tal. Bueno, lo intentaré. Pero bueno, quería mencionar porque también me derrotó. Bueno, y estas han sido las premisas del book tag del Quijote. Son premisas muy chulas, la verdad. Salen recomendaciones. Está guay porque te hace pensar, te hace recordar lo que has leído y también incluso valorarlo de nuevo y ponerlo otra vez en otro nivel, ¿no? Con otra valoración, con otra calificación. Me lo he pasado bien. Son unas premisas chulas. Espero que, pues no sé, os animéis y si os apetece, pongáis abajo, cogéis las premisas, las voy a copiar abajo en comentarios. Bueno, en la caja de texto la voy a copiar para que si os apetece lo pongáis también vosotros en comentarios, una recomendación para cada una de estas premisas. Nada, muchas gracias a Jan por el book tag, por invitarme a hacerlo también. Y la verdad que lo he disfrutado mucho, sobre todo poniéndolo en contexto una vez que ya está leído el Quijote. Un saludo, gracias por estar ahí y nos vemos.